A mí me parece fundamental que las medidas que se establezcan sean efectivas. Por ejemplo, el trabajo en casa. Hoy salió un decreto anunciando bueno, tomando como medida el trabajo en casa para la región del Catatumbo. ¿Eso en qué contribuye? En nada. Los campesinos y las campesinas que se desplazaron no trabajan en la casa, trabajan en el campo, en la huerta. ¿Sí? La región tiene unas dificultades importantes en conectividad y cómo vamos a ordenarles el trabajo en casa. O sea, son medidas que de alguna manera no son pertinentes. Le hemos insistido al gobierno. Si quieren hacer algo serio por la región, si quieren hacer algo realmente transformador. Para toda nuestra audiencia de Última Hora Call, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de entrevistas. Hoy estamos con un tema bastante importante, de mucha relevancia en Colombia, pues sabemos que con todo el conflicto armado y esta guerra entre guerrillas en el Catatumbo ha traído muchas cosas, entre esas el declarado estado de conmoción por parte del presidente Gustavo Petro. En los últimos días o en las últimas horas se conoció la lista de decretos reglamentarios de la conmoción interior. Faltan algunos por decretar, a otros ya los conocemos, pero vamos a hablar con la persona realmente que está sintiendo esto de cerca porque está pasando en su región. Él es Diógenes Quintero, quien es el representante a la Cámara por el Catatumbo, quien está con nosotros aquí para hablar un poco sobre este estado de conmoción interior. Diógenes, bienvenido. Hola Daniela, un saludo especial para ti, para tu medio de comunicación y para todos los teleoyentes, se puede decir. Y pues estamos en este momento pendientes de la situación del Catatumbo y pendientes también de las medidas que se van a tomar en el marco de este estado de conmoción interior. Lo que nos corresponde desde el Congreso de la República de hacer control político, de pronunciarnos sobre la constitucionalidad de la conmoción interior. Yo hago parte de la comisión accidental que se creó en la Cámara de Representantes para tal fin. Y pues también de que las medidas sean pertinentes, sean efectivas en el territorio. Eso es lo que queremos, que a partir, estamos viendo el estado de conmoción interior desde la región como una oportunidad para estabilizar la región y para que llegue también inversión social, inversiones que han sido aplazadas por muchos años, oportunidades para los jóvenes que durante muchos años han estado negadas en nuestra región del Catatumbo. Diógenes, a mí me interesa mucho que nuestra comunidad conozca de pronto de la lista de los decretos reglamentarios de la Conmoción Interior, cuáles son esos más relevantes o que más van a tocar la puerta de la ciudadanía. Mira, primero pues me voy a referir a los que han salido hasta el momento. Hay un tema que ha causado desde luego mucho revuelo y de alguna polémica, y es el tema de expropiación administrativa. Pues bueno, yo quiero llamar a la calma a la ciudadanía en el sentido de que Esto no es tan apocalíptico, ¿no? como algunos de pronto quieren presentarlo. Pero sí me parece una medida que para el Catatumbo en este momento es innecesaria. Que no es pertinente. En el Catatumbo no hay grandes extensiones de tierra, En el Catatumbo no hay terratenientes. en el Catatumbo estamos llenos de pequeños productores de distintos productos agrícolas, agropecuarios, que no tienen concentración de tierra. En el Catatumbo no hay tierras improductivas. Entonces, de alguna manera, esta medida me parece innecesaria, que genera una alerta también innecesaria en la región y en el país, y genera una discusión nacional que no contribuye para nada a resolver esta crisis. Yo, de alguna manera, he dicho, el Catatumbo en temas de tierras necesita más es formalización, es decir, aquellos campesinos y campesinas que durante muchos años están ocupando un pedazo de tierra, están cultivando hace 50, 60, 40 años, A esos campesinos pues hay que titularles, hay que formalizarles esa propiedad. que es una medida que desafortunadamente aún no se ha contemplado en los decretos. Y otra medida como la sinceración de la frontera agrícola, es decir, en el Catatumbo hay 200.000 hectáreas que están en ley segunda, es decir, campesinos que están allá hace muchos años, pero que esas zonas tienen una protección ambiental, que es la ley segunda, la zona de reserva forestal, y por esa razón no tienen título de propiedad. Entonces también es una medida que debió tomarse o que debe tomarse y que en este momento no se ha tomado. Otro tema que ha llamado la atención y algún desacuerdo en la región tiene que ver con limitar la enajenación, la comercialización, el registro notarial de compraventas o de enajenación de bienes inmuebles. Es una medida muy generalizada. Hoy el Catatumbo ya, o sea, hoy digo yo, sin estado de conmoción interior, tiene una medida ya de protección a toda la región, que es la medida de protección por riesgo de desplazamiento forzado, que es una medida cautelar. Hoy un campesino, bueno, sin conmoción interior, un campesino que quiera vender, necesita levantar la medida, que esto lo hace
la unidad de restitución de tierras, que por cierto se está demorando muchísimo, hay solicitudes de más de un año. Nos parece que esa medida de por sí ya es suficiente y que esta medida es muy generalizada. Estamos muy a la expectativa de otros anuncios que se han hecho, de cómo van a salir los decretos, el tema del recaudo de algunos impuestos, como el impuesto a los juegos de azar en línea, que ese recaudo iría para inversiones en el Catatumbo, el impuesto al carbón y al petróleo, el impuesto de timbre, que ya son impuestos que se han anunciado y que el recaudo durante esta vigencia fiscal o durante el tiempo de la conmoción, no sabemos cómo vaya a salir el decreto, sirva esos recursos para esas inversiones tan aplazadas que han estado en la región del Catatumbo, ¿no? A mí me parece fundamental que las medidas que se establezcan sean efectivas. Por ejemplo, el trabajo en casa. Hoy salió un decreto anunciando bueno, tomando como medida el trabajo en casa para la región del Catatumbo. ¿Eso en qué contribuye? En nada. Los campesinos y las campesinas que se desplazaron no trabajan en la casa, trabajan en el campo, en la huerta. ¿Sí? La región tiene unas dificultades importantes en conectividad y cómo vamos a ordenarles el trabajo en casa. O sea, son medidas que de alguna manera no son pertinentes, que se toman en un cúmulo de medidas, pero más parecen anuncios y papel, letra muerta en el papel, que no están contribuyendo. Estamos muy a la expectativa, te repito, de las inversiones ya desde el punto de vista de la atención humanitaria, que es importante, del retorno de las medidas que se van a tomar para que la población desplazada retorne a sus lugares, a sus fincas, a sus parcelas, y también de las inversiones importantes que tienen que hacerse en el tema de vías, por ejemplo, que es fundamental, y en un programa que yo he insistido mucho, en un programa ambicioso de sustitución de cultivos de uso ilícito para que los campesinos, campesinas de la región puedan transitar a economías lícitas y vivir con dignidad y con rentabilidad en el campo. Diógenes, a mí me causa curiosidad y quiero preguntarle, usted que está más cerca de la comunidad, ¿cómo han percibido la comunidad del Catatumbo estos decretos? ¿Cómo considera la comunidad estas medidas? ¿Son beneficiosas para ellos? Estamos esperando el resto de las medidas. Yo creo que lo más importante y lo que la comunidad más espera es el tema de inversión, o sea, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué vías va a intervenir, por ejemplo? ¿Cuál va a ser el programa de sustitución? ¿Cómo le van a llegar a los campesinos y campesinas que cultivan coca? ¿Qué se va a hacer alrededor de cadenas de comercialización? Es decir, garantizarle a los campesinos que lo que cultivan se lo compren. Entonces, esto es lo que ha generado con mayor expectativa y estamos a la espera de eso. O ayer se anunciaba un mando militar para toda la región. Nos parece que es pertinente, es la manera de concentrar las decisiones desde el punto de vista militar y de estrategia militar, pero le he propuesto una cosa también al gobierno, Daniela, teniendo en cuenta esta figura del mando militar, y es que así como va a haber una persona encargada de la seguridad y responsable de toda la jurisdicción en el tema de seguridad, también haya un gerente desde lo público, desde lo administrativo, desde las decisiones administrativas y de inversión social. Es decir, que no sean un cúmulo de entidades del gobierno nacional haciendo cosas en el territorio de pronto de manera descoordinada, sino que sea un responsable, una gerencia, una alta consejería o un gerente que dependa directamente del presidente de la República, que sea el responsable de esas inversiones que estamos hablando, de esas estrategias y de esos programas que estamos hablando. Para lograr efectividad que tenemos que entender una cosa, Daniela, y es que las medidas tienen que hacerse o tienen que tomarse durante 3 meses. Seguramente el gobierno está pensando en una prórroga hasta llegar a 6 meses, y es un tema que tenemos que de alguna manera ser conscientes que es lo que se haga en este tiempo. Después no va a haber conmoción interior y las medidas de alguna manera no se van a poder tomar de forma efectiva. Diógenes, usted hace un momento me estaba hablando de que la región no tiene grandes terratenientes. ¿Esta medida usted la ve como desconectada de la realidad del territorio del Catatumbo o a quién está beneficiando realmente esta medida? No, mire, sin duda es una medida fuera de contexto. Lo reitero, el Catatumbo no tiene grandes terratenientes, las extensiones de tierra no son, o sea, yo digo es para pongamos al Catatumbo y pongamos al Magdalena Medio. En Magdalena Medio uno encuentra propietarios de tierra de 3.000, de 4.000, de 5.000 hectáreas, ¿sí? En el Catatumbo uno encuentra lo máximo 200, 100 hectáreas, así como también hay campesinos que viven en 2 o 3 hectáreas. O sea, es un tema innecesario, no es pertinente, está fuera de contexto, y lo que te digo, genera una polémica que no contribuye a resolver el problema. Más bien, yo le insisto al gobierno, debemos ir hacia la formalización y hacia la sinceración de la frontera agrícola. Diógenes, ¿cómo se está involucrando la comunidad local en la implementación de estos decretos? ¿Usted considera de pronto que se ha dado suficiente espacio para la participación de ellos y la voz de ellos o el diálogo con los habitantes del Catatumbo? Eso también ha faltado.
yo quiero destacar, sí, una estrategia que ha implementado este gobierno, no por la conmoción, sino una estrategia de casi 2 años, que se llama una construcción de un pacto territorial por la transformación del Catatumbo, que es muy desafortunado que este esfuerzo de las mismas comunidades, incluso el mismo gobierno, de las autoridades también departamentales y locales, no se haya logrado concretar, porque se hizo un pacto que más o menos es un plan de desarrollo pequeño para la región del Catatumbo, donde la comunidad misma priorizó unas inversiones para la región, sino que llegó la crisis humanitaria, el enfrentamiento entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de la FARC, y el gobierno se dio cuenta que no había hecho nada en la región. Entonces, ahí hubo participación de la gente, pero ya en estos decretos uno entiende también la premura de, de atender la crisis y de responder a la crisis, pero definitivamente hay posiciones en la región que no están muy de acuerdo como en la manera en cómo se está haciendo o cómo se están tomando las medidas en la conmoción interior. Entonces, yo sí invito, o sea, y lo he dicho en las conversaciones de pronto y en los debates del Congreso a funcionarios del gobierno, las medidas realmente sean pertinentes, y la forma en que sean pertinentes es teniendo en cuenta las comunidades, los alcaldes, la gobernación, la gente que conoce y que está en el territorio. Diógenes, usted como congresista, ¿cuáles creen que son esas vías de exploración como programas productivos o incentivos para la restitución voluntaria de tierras? Mira, le hemos insistido al gobierno, si quieren hacer algo serio por la región, si quieren hacer algo realmente transformador, inviertan en vías e inviertan en un programa fuerte, no cualquier programa, en un programa fuerte de sustitución de cultivos de uso ilícito. En el Catatumbo hay alrededor de 50.000 hectáreas de coca. Entonces, es cómo le llegamos a esos campesinos que hace un año pedían, le rogaban al gobierno que llegara un programa de sustitución que lo sacara de la coca, y el gobierno no llegó. Entonces, ¿cómo ahorita el gobierno llega con una estrategia realmente ambiciosa? La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito no ha hecho lo suficiente, casi nada por el Catatumbo. Entonces, es la invitación a que haya un buen programa de sustitución. Y también las familias que no cultivan coca, que son familias que se han dedicado a la legalidad, a cultivar frijol, palma, plátano, cacao, cebolla, tomate, y es como les ayudamos a que tengan un buen encadenamiento productivo, a que sus productos tengan precios justos en el mercado, a que tengan vías en buen estado para que puedan salir. Es decir, lo estratégico en este momento del Catatumbo, más allá de cosas también que hay que hacer como arreglar los hospitales, las escuelas, bueno, pero lo más estratégico y lo más costoso, desde luego, son las inversiones que se requieren en vías, que es alrededor de 3 o 4 billones de pesos, y un programa ambicioso de sustitución que valdría unos 2 o 3 billones. Entonces, eso es lo estratégico, y eso es lo que le hemos planteado al gobierno. Diógenes, usted mismo lo dice, es un programa ambicioso de muchos billones de pesos, pero sabemos que esto tendría que pasar por el Congreso, se tendría que convertir en programas, en proyectos y demás. ¿No sería esto prolongar más el sufrimiento de las personas o cómo lo ve usted? Pues bueno, aspiramos que muchas de estas medidas se tomen en la conmoción para que no tengan que dar ese trámite que tú dices de ir al Congreso y todo esto. Y además, que con las facultades que tiene el presidente en el marco de la conmoción, de hacer traslados presupuestales, de invertir recursos de alguna manera sin la necesidad esta de que puedan pasar por el Congreso, de que eso logre la transformación que requiere el territorio. Es tomar la decisión, hacer algo serio por el Catatumbo. No nos tomen más el pelo. Estos son los programas, estas son las inversiones, que nos digan qué es lo que van a hacer, y que empecemos y manos a la obra, porque el tiempo también es muy corto. Diógenes, ¿usted cree que realmente, usted nos comentaba al principio de la entrevista que de pronto eso no era para alarmarse, pero de pronto muchas personas en redes sociales o muchas personas que han estado opinando sobre el tema dicen que esto es una jugada política por parte del gobierno para avanzar en su agenda sin mayor oposición? ¿Cómo lo ve usted desde su postura como congresista? No es tan apocalíptica ni tan grave como algunos la quieren presentar, porque el decreto establece que es para procesos en curso, procesos de adquisición de tierras en curso, pero de todas maneras genera una alerta, ¿no? O sea, uno tampoco puede subestimar el impacto que esto causa desde lo político. Y la alerta a nivel nacional, porque a este gobierno le queda muy difícil hablar de expropiación, porque es el temor que ha habido en algún sector de la ciudadanía mayoritario, desde luego, en que se apliquen estas medidas de expropiación. No es necesaria. Díganme, ¿a quién le van a expropiar en el Catatumbo? A mismos campesinos, o sea, le van a quitar tierra a unos campesinos para darle a otros campesinos. Eso no tiene ningún sentido ni ninguna presentación. Incluso
Que me diga este gobierno qué ha hecho en el tema de reforma agraria en el Catatumbo. No ha hecho nada porque precisamente en el Catatumbo no hay tierras que comprar. Ni hay tierras que expropiar. Entonces, es una medida innecesaria y que no resuelve la crisis. Esta mañana yo escuchaba a la ministra de Agricultura que decía que quizá usted estaba tergiversando un poco esta información, que no era el tema de la compra de tierras, que se iban a comprar a precios comerciales. ¿Qué le dice usted hoy al gobierno? El gobierno le falta contexto de la situación, le falta contexto de la región. Si la ministra me hubiera preguntado a mí qué hacer, Diógenes, por el Catatumbo, en este momento en el tema de tierras, yo le digo, ministra, formalice la tierra, entréguele título de propiedad a la gente que ya está ocupando los terrenos y no tiene título de propiedad. Sinceremos la frontera agrícola, hay 200.000 hectáreas ocupadas en territorio de ley segunda. Sincericemos ese territorio y entreguémosle título de propiedad a los campesinos, pero no generar una polémica alrededor de una figura que yo quiero ver en 3 meses o en 6 meses cuando se termine la conmoción interior y que me digan qué tierra le entregaron a campesinos con esta figura. Que me digan. O sea, no va a haber tierra para entregar a los campesinos bajo esta figura de la expropiación administrativa. Diógenes, para terminar, desde el Congreso, ¿qué se está haciendo o qué van a hacer para poder ayudar a solventar esa situación? Mira, tenemos una responsabilidad de ejercer el control político a los funcionarios del gobierno ante esta situación y tiene que ser el control político en el marco de las decisiones que se van tomando y las medidas que se van tomando. Y también de pronunciarnos sobre la constitucionalidad y conveniencia del estado de conmoción interior o no. Aquí hay cosas que estudiar desde el punto de vista de la previsión de la situación, es decir, si estaba anunciada, si estaba advertida la situación, si era previsible o no. En el Catatumbo ya venían pasando situaciones que anunciaban y que advertían esto, más allá de las alertas de la Defensoría del Pueblo, que son muy importantes, que son de alguna manera menospreciadas por funcionarios públicos, pero que tienen una información muy importante. Pero si se hubieran tomado en cuenta estas alertas, seguramente la dimensión de la tragedia no sería de lo que hoy estamos hablando. Yo fui personero en el 2018 de mi municipio en Acarí, personero municipal. Y luego fui defensor regional del pueblo de Ocaña, que es lo que cubre toda la subregión del Catatumbo. Y en el 2019 nosotros ya advertíamos en la Defensoría del Pueblo que el ELN se le notaba la posición de actor hegemónico en la región, de poner las condiciones sociopolíticas y económicas y militares en la región, y que las disidencias del Frente 33 de la FARC estaban reclutando de manera exagerada y esto estaba haciendo que el grupo creciera. ¿Sí? Entonces, desde el 2019 ya se venía advirtiendo esto. Luego vinieron otras alertas hasta la del año pasado, donde la Defensoría dice claramente que puede presentarse un enfrentamiento entre estas dos organizaciones y que desde luego pueden afectar a la población civil. Entonces, aquí, Daniela, tienen que haber unos responsables políticos por esta situación. Y en una intervención que yo hice en la plenaria de la Cámara, le decía al consejero comisionado de paz, el responsable del fracaso de la paz total y de las consecuencias humanitarias que hay en la región es el consejero comisionado de paz. Y yo lo invito a que se retire del cargo, a que asuma esa responsabilidad y se retire del cargo. Y hay también un responsable de la falta de respuesta desde el punto de vista de la seguridad, del control del territorio y de la protección de la población civil, y es el ministro de Defensa. También asuma su responsabilidad ante esta situación. Entonces, nuestro papel es ese, de control político, de pronunciarnos y de advertir las situaciones como están ocurriendo y las medidas que se están tomando. Y si hago parte, te decía, de la comisión accidental, que incluso estamos todos los congresistas del departamento, estamos en esa comisión y otros congresistas de otras regiones, y esa comisión va a ser la encargada de dar un concepto favorable o desfavorable al estado de conmoción interior y a las medidas que se están tomando. Bueno, Diógenes, de verdad esperamos que eso se pueda solucionar lo antes posible y que estas medidas, pues realmente dentro de lo que cabe, puedan solventar un poco esta situación. Fue Diógenes Quintero quien estuvo con nosotros hoy, representante a la Cámara por el Catatumbo, y gracias por habernos dado este espacio para hablar un poco de su región. Gracias, Daniela, y un saludo muy especial a todos los jóvenes y las jóvenes de Colombia.